de a poco iremos mejorando, empeorando, mejorando, pero la cuestión es que vayamos entrando en tema. Con todos los errores que significan manejar una cosa nueva. Lo digo nueva, para mí realmente es nueva. Así que vamos a ver si comenzamos. Tenemos hoy el tema de, como dice, la diapositiva, la ven, y habla del concepto básico de cinética. Estas diapositivas son unos resúmenes de lo que tiene la bolilla que fue puesta ahí en el aula virtual. La bolilla detallada. Hay un ruido ahí que no sé qué es. Ahí nos quedamos. Ahí está de nuevo. Bien. Ingeniero. Sí. Tu vida en el aula virtual para aquellos chicos, no sé cuántos son, para ver los que no la pueden ver ahora. Se refiere a las diapositivas, a lo que yo hablo. Claro, se graba toda la clase, lo que usted habla, todo que usted desea. No, por ahora vamos a probar así nomás. De última, bueno. Si hay alguno que tenga problemas, la repetimos y ahí ya tal vez. Pero, okay. Porque, como les decía, todo lo que vamos a ver ahora está en la bolilla que fue puesta ahí en el aula virtual. Bien. Bien, bueno, cinética, como dije ahí, es un estudio que tiene que ver con la velocidad con que se obtiene un concentrado cuando uno está haciendo una flotación. Ahí la diapositiva dice P, porque se refiere a producto. El producto que yo obtengo depende de la velocidad con que sale ese producto y del tiempo durante el cual estoy sacando ese producto. Obviamente, cuando se acaba el producto, por el tiempo que yo siga, no va a haber nada. Pero mientras hay productos a caer, el tiempo y la velocidad me van a definir qué cantidad de producto tengo yo en la espuma. Ahí tenemos una V sub I, porque ya vamos a ver que la velocidad con que sale el producto depende de muchas velocidades internas. Entonces tenemos el producto es una función del tiempo y de las velocidades. Obtener una ecuación que a mí me permita determinar esa velocidad es uno de los problemas, digamos, de la cinética. La cinética es una parte importante en el siguiente sentido. Lo más importante en una flotación o en cualquier proceso de concentración es obtener un producto, o sea, la recuperación. Nosotros ya hemos visto de qué se trata la recuperación. La cantidad de fino que tenemos en el concentrado. Ese fino es el que vende la empresa. Sea un concentrado de cobre, de plomo, una barra de oro y plata, en fin. Ese es el fino. El fino es lo que nosotros recuperamos. Es lo que la empresa vende. Es el ingreso de divisa de la empresa con que paga los sueldos, mantiene los equipos, etc. Ahora, ¿en cuánto tiempo tengo yo ese fino? Ahí está el otro problema. Porque si yo tengo una recuperación 90%
99%. No vamos a decir 100 porque el 100 es una cosa ideal y en la vida real las cosas ideales no andan, como dice la palabra. Pero digamos, si yo tengo un 99% de recuperación de un fin, pero el tiempo que necesito para obtener ese porcentaje es muy largo, económicamente se me hace inviable, entonces no me sirve. Si yo tengo una recuperación en un tiempo muy corto, muy baja, no me sirve, porque el producto que yo tengo para vender es poco. Está bien, lo obtengo rápido. Cuando veamos el capítulo de escalamiento, donde se ve la cantidad de celdas que necesitamos para tratar un determinado volumen de material, ahí se va a ver la importancia de lo que es el tiempo. Porque si el tiempo es largo, la planta que necesitamos construir para tratar esa cantidad de material va a ser muy grande. Y económicamente es ahí donde vienen los problemas. Entonces tenemos que ver que la recuperación y el tiempo son los dos puntos clave de éxito, fracaso de un proyecto o del funcionamiento de una planta. Recuperación, la cantidad de concentrado que yo obtengo. Tiempo es que tan rápido lo obtengo. Ahora, recuperación, bueno, ya hicimos problemas, vimos de qué se trata, cómo se calcula. Ahora vamos a ver algo sobre el tiempo que involucra obtener esa recuperación. Tenemos un esquema de lo que habría dentro de una celda de flotación. Una celda de flotación, bueno, no sé si la has visto en el laboratorio, pero es una cuba, un movimiento que hace una agitación e ingreso de aire. Tenemos la pulpa. Sabemos también que es una pulpa, es mezcla de sólido y líquido. Normalmente para nosotros el líquido es agua. En esa celda está la pulpa. También hay burbujas. Por supuesto, todo esto está todo mezclado en la celda, solo que acá está diferenciado para ver las velocidades y tener un poco más claro el proceso. Tenemos las burbujas porque hay un ingreso de aire. Esta flechita que no tiene nombre, que está aquí, que estoy señalando, ustedes ven la señalización, ¿no es cierto? La manito, eso. Es la alimentación. Entonces tenemos la pulpa, las burbujas. Las burbujas, en la parte superior, forman una espuma. Digamos que a cierta altura, más o menos el 80% de la altura de la celda es pulpa agitada. Y el 20% superior es espuma. En la pulpa está el mineral útil. Nosotros queremos flotar. Ese mineral útil con reactivos, que se llaman colectores, fumantes, modificadores, que ya vamos a ver de qué se trata, hacen que esas partículas se adhieran a las burbujas que están dentro de la pulpa. Las burbujas, como buenas burbujas de aire, suben hacia la espuma. Llevan el mineral adherido, mineral útil, a la espuma. Esa espuma es la que se extrae en la parte superior de la celda y es el concentrado o producto que hablaba la ecuación de la diapositiva anterior. Ese es el concentrado o el producto. Ahora bien, hay algunas partículas que están adheridas a las burbujas que pueden desadherir, o sea, vuelven a la pulpa. Porque, bueno, puede ser por su ley, porque los reactivos, por los motivos que sean. Es una velocidad que no, digamos, no es favorable a la obtención del concentrado. Las favorables son el caso, digamos, pulpa, burbuja, burbuja, espuma, espuma. Producto. Algunas partículas se desadhieren, se dejan a la pulpa. Hay
partículas en la espuma que están adheridas a la espuma, pero también se pueden desprender y volver a la espuma. Y hay otras partículas que no son el mineral útil, pero quedan atrapadas mecánicamente entre burbujas, también son llevadas a la espuma. Todas esas velocidades, digamos, intervienen para que yo tenga un concentrado más rápido o más despacio, según las condiciones que yo tenga acá dentro de la celda. Las condiciones, ¿a qué se refieren? Bueno, entre la materia la vamos a ir viendo, pero es tipo de dosificación de reactivos, o sea, qué cantidad ponemos de colectores, espumantes, modificadores si hace falta, cómo es la agitación, cómo es la granulometría, cómo es el aire en cuanto a tamaño de burbujas, cómo es el tiempo de extracción, cómo es el tiempo de flotación. O sea, hay una serie de variables más adelante que me hacen que estas velocidades sean siendo algunas mayores que otras. Lo que yo tengo que tratar es que esta y esta sean las más rápidas. Todas estas velocidades no se saben qué valor tienen. Y se sabe que la más lenta es la que controla el proceso. La velocidad del concentrado depende de esta, depende de esta, depende de esta. O sea, la más lenta me controla el proceso. Pero cuando el sistema está en equilibrio, en estado estacionario, se dice que todas las velocidades son constantes. No sabemos qué valor tiene, ni siquiera no sabemos si son iguales o no a otras, pero sí son constantes, de cero. Entonces, cuando el sistema está en equilibrio, nosotros tenemos las velocidades constantes. Y ahí tenemos K, que es una variable muy, muy importante en la cinética. Bueno, yo no les puse en el diapositiva anterior el número a las velocidades, pero en la bolilla está puesto el número. Entonces, ustedes ven, las que suman son las velocidades que aportan a la producción de concentrado y las que restan son velocidades que me impiden obtener concentrado, como es el desprendimiento que hablamos de las partículas de la burbuja o de la espuma, como puede ser el atrapamiento mecánico, que me da un concentrado pero de baja calidad porque está flotando un mineral que no es el mineral útil, flota por atrapamiento mecánico y no por adhesión por reactivo. Pero estos números en la bolilla, en la bolilla, están escritos en lo anterior. Lo importante que es lo que estamos diciendo, cuando todas estas velocidades son constantes, no sabemos qué valor tienen, no sabemos si son iguales o no, pero son constantes, aparece K. K se llama la constante cinética porque representa a todas esas velocidades que tienen un valor constante. Entonces, la sumatoria de todas esas velocidades está representada por este valor de K. Cuando K tiene un valor mayor, significa que las velocidades son constantes, pero de un valor mayor. Si K disminuye, las velocidades son constantes, pero disminuyen. Entonces, todas esas velocidades que son representadas, porque la evaluación de un proceso, de una flotación, se hace en estado de equilibrio estacionario, no cuando estamos todavía empezando, cuando estamos terminando. Por eso se habla de que las velocidades son constantes. Entonces, acá me está representando qué tan rápido tengo el concentrado ese que estamos hablando. ¿Qué dijimos? Necesitamos una cantidad de concentrado, que es la recuperación, lo más rápido posible.
Acá me va a decir qué tan rápido estamos trabajando, obteniendo el concentrado. No sé si acá tenemos alguna pregunta, algo. Podemos una pausa. Díganme. Bien. Digamos. Quedamos entonces en que tenemos una constante cinética, se llama K. Me dice qué tan rápido estamos teniendo el producto. Esto es una... La bolilla ustedes van a ver que hay diferentes modelos que simulan. Yo puse el semi-batch porque es el que nosotros vamos a hacer. Cuando se vuelva a la normalidad, el ensayo de explotación a escala de laboratorio. Hay modelos batch, semi-batch, o pistón y cadena mezcla perfecta. El mezcla perfecta, que son, digamos, los modelos de procesos a escala industrial. A escala de laboratorio nosotros tenemos semi-batch. ¿Qué quiere decir? Nosotros en el laboratorio agarramos una pulpa con una cantidad que, bueno, ya se determina y la agregamos a la celda. O sea, alimentamos una sola vez. Ahí comenzamos la flotación. Tiempo que sea, sacamos muestras, lo que sea. Y vamos sacando el concentrado de forma continua. A medida que se va produciendo el proceso, se forma la espuma y con una paleta, espátula, vamos sacando esa espuma. Es continuo. Cuando termina la flotación, terminamos, establecimos un tiempo, dijimos, vamos a flotar 10 minutos, qué sé yo. Pasados los 10, durante los 10 minutos sacamos concentrado. Terminan los 10 minutos, paramos la celda y nos queda la cola. Ahí recién retiramos la cola. ¿Qué? Pues, concentrado y cola necesitamos hacerle análisis químico para ver qué leyes tienen para calcular recuperación. Entonces, la cola la sacamos una sola vez cuando termina el concentrado. La cabeza la alimentamos una sola vez antes de empezar el proceso de flotación. Lo único que sacamos en forma continua es el concentrado. Eso es semi-batch. El batch es cuando todo es discontinuo. No es nuestro caso. Bien. Hablábamos de que un modelo que nos permita calcular la recuperación es uno de los problemas que tiene la cinética. Y Zúñiga, autor, encontró que uno hace ensayos de recuperación donde saca muestras diferentes tiempos. El ensayo, al minuto saca una muestra, por decirle, a los 3, a los 9, etc. Va calculando la recuperación de cada muestra. La curva acumulada le da una curva más o menos como esta. Este hombre vio que esta curva se asemeja y coincide mucho con la cinética química de primer orden, donde aparece la pendiente va disminuyendo, o sea que las recuperaciones puntuales que están dadas por la tangente a ese punto son cada vez menores. Y
la acumulada tiene una forma así de logaritmo. Una similitud entre un ensayo de flotación real y la cinética química de primer orden. Este es el gráfico, digamos, daría un ensayo de flotación, de recuperación en función del tiempo. Entonces, la ecuación de cinética química dice que la variación de la concentración con respecto al tiempo es igual a menos K por C a la N. Viene de allá de química. N es el orden de la reacción. K es la constante de velocidad. Y este es el tiempo que estamos flotando. En este caso no es flotando, dice flotación, pero acá estamos hablando de concentración y de cinética química. Pasa que después de este tiempo se lo va a asimilar a la flotación. Pero aquí es una ecuación de cinética. Bueno, y la variación de concentrado con respecto al tiempo va disminuyendo en el caso de la cinética química. Porque ustedes imagínense que en caso de esta ecuación, supongamos que nosotros ponemos, no sé, sal en agua y empezamos a agitar. La concentración de sal sólida va disminuyendo porque se va disolviendo. Este sería DC sobre DT. A medida que pasa el tiempo tenemos cada vez menos cantidad de sal dentro del recipiente. Eso es negativo. De esta ecuación Biot-Zúñiga, a esta ecuación Biot-Zúñiga que se asemeja a la cinética de flotación. Entonces parte de esa ecuación. El N es 1, porque él dice que se asemeja a una química de primer orden. Entonces se integra al tiempo t igual a 0 la concentración dentro del recipiente. No se olviden que acá estamos hablando cómo sale en un recipiente. Es la concentración inicial. Todavía no empezamos a agitar, por ejemplo. Supongamos que el producto se disuelve cuando agitemos. Agitación todavía no empezamos, la concentración es la concentración inicial. Para un tiempo t tenemos una concentración C. Entonces se integra y llegamos a esta ecuación, que es lo que interesa. La bolilla está un poco más detallado los pasos algebraicos, pero lo que a nosotros nos interesa es cómo queda la ecuación resuelta. Que la concentración a un tiempo dado es igual a la inicial por E, esta K. El valor de C depende de K y de la concentración inicial. Acá dice K es la constante de velocidad de flotación. Todavía estamos hablando de velocidad de reacción, pero después va a ser la de flotación. Estamos partiendo de una ecuación cinética química para llevarla a flotación. Pero lo importante es que ya K está depende, o sea, C depende de K. Bien. Lo que interesa es que aparece un C infinito. ¿Qué significa eso? Recuerden que yo les decía que en la recuperación nosotros podemos obtener una recuperación muy alta, pero a un tiempo muy largo de flotación, como en este caso de reacción. Entonces se dice que infinito es la recuperación o concentración que se obtiene a un tiempo muy largo de flotación. Ustedes fíjense que si nosotros, el C infinito es 0, o sea que recuperamos todo el producto, la ecuación queda igual a C sub 0 a la menos K por T, o sea, queda igual a esta. Pero acá se le puso ese C infinito porque es una variable que en la vida real es así. Nunca
puede recuperar el 100%, y menos a escala industrial, que es lo que interesa. Que tal vez uno en el laboratorio, como es investigación, no importa el costo y quiere saber a lo mejor cuestiones investigativas, puede tener una recuperación del 100%. En ese caso, este C infinito sería 0. Pero en la vida real de escala industrial siempre la recuperación es menor al 100. O sea que queda un poco del producto que para recuperarlo deberíamos flotar muchísimo tiempo, lo cual sería económicamente inviable. Entonces hay una pequeña, esto es pequeño, un pequeño valor de C infinito. Por eso se puso esa ecuación. Es el, digamos, lo que queda porque nunca se recupera el 100%. Ahora vamos a pasar de esta ecuación, llevarla a recuperación. Una concentración, como es C, es una masa en un determinado volumen. En el caso de la flotación, por cuestiones de sencillez para el modelo, si el volumen es constante, que puede ser volumen de la punta, el volumen de aire, en flotación se puede tomar como que son constantes, porque la cantidad que varía el volumen de la pulpa que está en la celda por la extracción de concentrado es muy pequeña. Entonces, si consideramos ese volumen como que se tiene constante, podemos decir que la concentración es igual a la masa de lo que. Y acá nos queda que el R infinito, en el apunte, en la bolilla, están todos los pasos que no tiene sentido verlos aquí. Y acá importa que tenemos a R infinito en función de C sub 0 y C infinito. Y R en función de C sub 0 y C. Entonces de acá uno despeja C, y acá despeja C infinito. Estamos en esta ecuación, bueno, no en esta ecuación, sino en la ecuación esta integrada, que se va a integrar. El C sub 0, el C sub 0 y el C infinito. Integramos, o sea, de acá despejamos C y lo reemplazamos en la ecuación inicial. Despejamos C infinito, que nos queda en función de R, y lo reemplazamos en la ecuación inicial. Integramos entre 0 y T. Pero fíjense una cosa. Para T igual a 0, la recuperación es 0. Recuerden que cuando veíamos acá la T igual a 0, la concentración era la concentración inicial. ¿Por qué? Porque esta ecuación está hablando de lo que pasa dentro del recipiente. Lo tenemos, pongámosle agua más un reactivo que va a reaccionar. Bueno, empezamos, supongamos, a agitar la concentración inicial. Aquí estamos hablando de que la recuperación es lo que nosotros sacamos de la celda. Entonces, cuando todavía no empezamos a flotar, no hemos recuperado nada. A un tiempo T, la recuperación es R. Integrando entre estos dos límites, llegamos a esta ecuación verde, que es la ecuación de recuperación de cinética. Tenemos un R infinito, que ya vamos a ver de qué se trata. Ustedes pueden más o menos sospechar de que es una recuperación que se obtendría a un tiempo extremadamente largo. El tiempo durante el cual flotamos, que lo elegimos nosotros, y el valor de K. Es la constante cinética que vimos que representa a todas las velocidades que intervienen en la flotación cuando estas son constantes en el estado estacionario. Entonces, el valor de la recuperación que vamos a obtener depende de una recuperación
o sea, muy largo, del tiempo que nosotros flotemos, ese tiempo lo podemos elegir. Y de acá, esa constante no es un valor que uno puede elegir como el tiempo. Yo digo, bueno, voy a flotar 1 minuto, 3, 5, 10, 40, lo que sea, sobre todo en un laboratorio cuando estamos haciendo el ensayo. Acá es un valor, es una variable que es afectada fundamentalmente por la cantidad de reactivo y la granulometría. Hay otras más. Porcentaje de sólido en peso, tiempo de acondicionamiento, tiempo de, en fin, de tipo de agua y qué sé yo. Todas esas cosas me afectan acá. Esta ecuación, para poder usarla, sí o sí hay que hacer un ensayo. Sí o sí hay que hacer un ensayo. Porque la única forma de determinar R infinito y K es a través de un ensayo. De otra manera. Entonces, el tiempo yo lo podría decir, bueno, voy a flotar 5 minutos, bueno, pero al R infinito y el valor de K no lo puedo determinar. Por lo tanto, vamos a ver cómo sería un ensayo y cómo se aplicaría esta ecuación. Por ejemplo, vamos a ensayar un mineral que tiene 2000 gramos, o sea, la de laboratorio, estamos hablando. Tenemos 2 kilos en una celda, la ley de esa mineral, o sea, de la cabeza, 2%. Vamos, bueno, al tiempo cero, el concentrado cero y la ley cero. O sea, no hay nada. 1, 3, 5 y 10 minutos. Ahí tenemos el peso de concentrado y las leyes que se obtienen a esos diferentes tiempos. El trabajo para ustedes es calcular la recuperación de este ensayo. Pero, bueno, yo lo hice al cálculo y me da una cosa así. Donde tenemos la recuperación, en tanto por 1, el tiempo de flotación. Pero para poder llegar a esto, primero tengo que calcular la recuperación. Después tengo que calcular el valor de K. Acá, esta ecuación. Porque en el traspaso, en la demostración, desde que uno parte de la integración hasta llegar a la ecuación final de cinética, en uno de los pasos algebraicos intermedios llega a esta ecuación. Después se sigue operando algebraicamente y se llega a esta otra. Pero acá tenemos logaritmo natural de R infinito menos R sobre R infinito igual a menos K por. Esta ecuación es la ecuación de una recta, donde I es igual a MX. No hay ordenada al origen, porque no tiene el término B. Si se acuerdan algo de geometría analítica, cuando era más B, era la ordenada al origen. Yo grafico esto, el logaritmo de esto, en función de K por T. Tengo este gráfico, donde vamos a decir R infinito. Cuando yo calculo la recuperación de este ensayito, el R infinito lo tomo como un valor, esta es recuperación, un poco mayor al último que obtuvo. Ustedes cuando calculen van a ver que hasta los 5 minutos más o menos recuperan el 95%. De 1 a 5. De 5 a 10, o sea, el doble de tiempo recuperan un 1% más. Es donde yo les digo, bueno, ahí es donde está la cinética. ¿Tiene sentido duplicar el tiempo de recuperación para obtener un 1%? Y no, bueno, ahí viene el compromiso de decir, pierdo 1%, pero el costo mío es mucho menor. El R infinito lo tomo
tiempo muy largo. En la recuperación que llega, no me acuerdo, pero 96 es un poco un valor mayor al máximo obtenido en este cuadrito. Entonces yo grafico R infinito menos R infinito en función de T. 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasa? Como dijimos que esta ecuación es la ecuación de una recta, y es igual a mx, bueno, en este caso negativa la pendiente, pero K sería la pendiente. Yo saco el valor de la pendiente de esta curva, que no es curva. Bueno, uno puede graficarla e interpolar los números, puntos, y darle un valor a la pendiente. Y ese va a ser el valor de K. ¿Por qué esta recta no es recta? Están los errores de la vida real. ¿Se acuerdan cuando hablamos algo de la cabeza recalculada y de la diferencia entre la cabeza química, análisis químico y la recalculada? Había errores en la preparación de la muestra que uno saca del proceso, la que prepara en el laboratorio de metalurgia, la que prepara el químico. Bueno, la vida real tiene errores imposibles de eliminar completamente, que nos lleva a que las cosas no coinciden con los modelos matemáticos que son puros. Entonces la curva debería ser una recta, es una curva. Y no es que esté mal el que hizo el análisis, ni el que dibujó, ni el calculista, ni nada, es así. Entonces se interpola, por ejemplo acá, bueno, en el caso del Excel, línea de tendencia, si uno lo grafica en papel milimetrado, puede sacar entre los puntos, hacer una media, van a ver algo con Diego de eso. Y a la curva, digamos, le sacan una recta. Tiene un problema. Ve que no pasa por el origen esa recta. El origen está acá. Pasa por más o menos 1,5. Nuestra ecuación acá decía que no hay término ordenado al origen. Entonces, tenemos problemas. No es que el gráfico esté mal, porque uno puede hacer 70 flotaciones y las 70 no van a pasar por el origen. ¿Qué pasa? Esto que está acá arriba, no se olviden que es el tiempo. 1, 2, 3, es el tiempo en minutos. Y nuestra recta pasaría más o menos por un 1,5 negativo de tiempo. Entonces acá tenemos dos corrientes de opinión, lo entendido en el modelo, digamos. Unos dicen que el modelo tiene un error. Parte del error que hay en el muestreo, los valores que me hacen que la recta no sea recta, es un error en la demostración y en el uso del modelo. Por eso, la recta no pasa por el origen. Un error, llamémosle de modelo. Mientras que otros dicen que no. ¿Qué pasa? Uno, cuando va a iniciar una flotación, pone la pulpa dentro de la celda, ya la pulpa. A esa pulpa le agrega los reactivos, que ya determinó, ya vamos a ver, le agrega la cantidad de reactivos. Y hay un tiempo que se llama tiempo de acondicionamiento, donde la pulpa se está agitando sin aire, solamente agitación. ¿Qué? Ese tiempo de acondicionamiento es para que los reactivos, normalmente colectores humanos, se disuelvan bien, se difundan por toda la pulpa. Cosa que cuando uno abra el aire, ya empieza el proceso de adhesión partícula-burbuja. Entonces, los
que dicen que el modelo no es el problema sostienen que la línea no pasa por el origen, sino, digamos, antes del origen, porque la flotación comienza antes del momento de abrir el aire. Yo el tiempo cero, cuando estoy haciendo el ensayo, lo cuento a partir del momento de, bueno, una muestra que me pesó 100 gramos y tenía una ley de 25. Los 3 minutos, desde este tiempo cero que empecé a contar yo, operador, otra muestra, en otra bandeja distinta, 75 gramos, 15 de ley. Pero resulta que dicen que no, que cuando yo llegué al tiempo 1, como la reacción empezó a hacerse antes de abrir el aire, según este grafiquito, más o menos el tiempo 1 de aquí sería 1 más 1,5. Y 0 yo abro, pero ya llevaba 1 minuto y medio empezando el proceso de adhesión partícula-burbuja. Entonces el 1 este sería un 1,5 del modelo. Ese tiempo de desfasaje entre el origen y la inclinación de la recta se llama phi. Por lo tanto, cuando apliquemos esta ecuación, acá hay que poner t, que es el tiempo que yo mido, más phi. El tiempo que yo mido, por ejemplo, en este ensayo es 1. Más phi, como le decía 1,5 sería 1 más 1,5. 2,5 sería el tema. Hay que hacer una aclaración que ustedes tengan en cuenta que a escala industrial tal vez se flotan 15, 20 minutos, 10 por lo menos. Industrial. Los fees normalmente pueden ser 1,5, 2, más de 2 minutos. Imagínense que en 10 o 15 minutos, 2 minutos de tiempo de residencia no afecta a la curva de recuperación tiempo. Primero, porque una escala industrial no puede tener tiempo de flotación preciso, es decir, 10 y es 10. No. Modifican los flujos, las agitaciones, las bombas, entonces por ahí es 10, por ahí es 11, por ahí es 9, por ahí 12. O sea, 1 minuto y medio, 2 minutos más o menos no va a mover la curva. Sino que más se lo usa como una cuestión conceptual de que, bueno, tal vez tengan razón lo que dicen, la flotación empieza antes de abrir el aire mientras se está acondicionando el reactivo, o tal vez es un error del modelo. Pero lo que sí, se diseñan muchas plantas con este modelo. Entonces, esta ecuación, cuando uno la use, hay que poner el phi. Aquí estaríamos, digamos, más o menos redondeando. ¿De qué se trata la cinética? ¿De dónde sale esta ecuación? Medianamente, cómo se sacan los valores necesarios de un ensayo que dijimos, no se olvide. Sí o sí hay que hacer un ensayo, el cual sacamos el R infinito, y el K. Y otra cosa que no hay que olvidarse es este gráfico. Este gráfico de recuperación tiempo es el que lleva al éxito o no de un proyecto de concentración. Puede ser liquidación o flotación, no importa, pero en cualquier caso la recuperación tiempo es el gráfico más importante. Las empresas que buscan recuperar lo más posible, lo más rápido, o sea que esta curva sea una cosa así parada. Aquí sería, digamos, lo que queríamos comenzar con la parte teórica de flotación. Durante la semana, bueno, ya van a tratar con Diego para ver ejercicios. Que pues ya pueden completar este cuadrito, que falta que habría que calculación. Pero ya entrarían a tratar con Diego. No sé si hay preguntas. No, tal vez Diego usted quiera aportar algo.
Sí, de mi parte, no, esperar si tienen alguna consulta los chicos para ver si se puede responder. Y de ahí paso a explicar unas cosas que se va a ver durante la semana, ¿no? Y espero que ellos a ver si tienen alguna duda. Perfecto. A ver si hay dudas. Ya le contesto, Luciano. Luciano, en esta instancia de práctica y de ejercicio que van a tener con Diego, lo importante es saber usar la fórmula. Con Diego van a aprender a usarla. Después que ustedes la usen con 1, 2, 3 ejercicios, yo les voy a explicar para qué sirve. No es importante ahora en el cursado y en los parciales conocer el desarrollo. Sí, para el examen final. Tenemos que saber bien de dónde partimos. Pasos intermedios son fundamentales que nos llevan a la fórmula final. Pero ahora no, hay que saber usarla, lo cual no es poca cosa. Uno podrá pensar, porque usted me dijo que K varía con los reactivos. Si yo hago un ensayo, tengo un K. Hago otro ensayo, quiero cambiar el tiempo para otro ensayo, tengo que hacer otro ensayo. No puedo aplicar la fórmula porque, bueno, eso ya lo vamos a explicar más adelante. Ahora, saber usarla. Ezequiel, el phi es, ¿ha visto la fórmula verde? Digamos así, que es la fórmula de cinética de recuperación. Dice E a la menos K por T. El T es el T que yo tomo, que en el ejemplito que yo le estoy dando es 1, más el phi, que es donde corta la recta, intersecta esta recta con el eje horizontal. Por ejemplo, supongamos que esta intersección se dé en el menos, o sea, en el 1,5. Lo tomamos positivo por razones obvias, el tiempo nunca retrocede. Entonces sería, para mí, 1, el tiempo mío, más el phi, 1,5 da 2,5. Entonces, T es T más phi. Ezequiel Carrizo, la ley de cabeza recalculada se hace en el caso de que uno quiera estimar una recuperación
para saber qué tan bien o tan mal está preparada la muestra, tanto desde el proceso, supongamos que pueda ser en molino, en el laboratorio metalúrgico y en el químico. Entonces nos dice el desvío. Nunca, o sea, es muy poco probable que den iguales, pero si el error, en el caso de oro, es menor al 5%, del valor de la cabeza recalculada, no de la recuperación, estamos en buena posición. Pero siempre es bueno conocer la cabeza recalculada. Eso sobre todo en casos de ensayos de laboratorio. En planta también es bueno conocerla, pero los valores son mucho más parecidos entre la analizada y la recalculada porque la planta tiene recirculación de flujo. Primero que es continuo. Segundo que hay recirculación de flujos. Y a veces eso minimiza los errores de muestreo y preparación de muestras. ¿Algún libro que nos recomiende? No, en realidad, bueno, libros, ahí Diego tiene algunos libros, pero los apuntes que hay, por ejemplo, que está en la bolilla, con eso es lo que se necesita para cursar y rendir la materia. Ahí, ingeniero, para agregar, después cualquier cosa le paso algunos apuntes bajados de internet, pero que son es lo mismo que lo que está en la bolilla 5 que subió el ingeniero. Es lo mismo, digamos, cinética, demostraciones o algunos conceptos que habló el ingeniero están en los apuntes, tanto el que subió la bolilla 5 como el que le voy a pasar yo. Pero bueno, no tengo problema de pasarle lo que tengo. Está perfecto. Pero insisto, la bolilla 5 que está subida acá es suficiente para prácticos, parciales y examen final. Se trata de entender de lo que uno habla, no de saber. Saber uno memoriza o no, y se olvida. En cambio, cuando entiende es más importante. Bueno, como primera experiencia con este software, sistema y coronavirus, lo vimos más o menos, parece. Diego, usted consultas. Sí, de mi punto de vista ahí, nosotros estaríamos viendo la parte práctica lunes o martes, que se explicaría un poco de cómo resolver o cómo, de un problema, cómo resolverlo y aplicar esa fórmula. Luego, una vez que veamos eso, se estaría dando el práctico de cinética de flotación, que sería más tardar el miércoles. Si el lunes llegamos a ver si la mayoría puede el lunes, lo veríamos el lunes, terminaríamos el martes y más tarde el miércoles estaría enviando el práctico para que resuelvan 3-4 ejercicios de cinética de flotación, que son cinéticas, digamos, que se realizan en el laboratorio de un mineral, digamos, como es el ingeniero, que es fundamental conocer la cinética de ese mineral que uno va a flotar a escala industrial. Bueno, pero bueno, después lo vemos bien. Y hay algo para remarcar, lo que preguntaba Ezequiel Carrizo, ¿a dónde debemos agregar fin? Muchos autores, como dijo el ingeniero, a la recuperación, esa fórmula que está en verde ahí en la diapositiva, a donde está la recuperación igual a R infinito por 1 menos L menos K por T, ese T, muchos autores lo ponen como T mayúscula, porque ya después aclara que el T está sujeto, ese T mayúscula, al T de chiquito ese que está ahí, más el phi, que está incorporado ya el phi más el tiempo que uno está haciendo el ensayo, pero a modo, digamos, de autores, para no confundirse, para saber que ahí va el phi.
Pero bueno, era más de todo aclarar eso y en la práctica lo vemos cómo sacar cada y cómo determinar el tiempo y la recuperación infinita. Más o menos, ¿qué quedaríamos para el tipo lunes, 6 de la tarde, una cosa así, 6:30? Deberíamos ir quedando de acuerdo, o no, si se puede. Sí, la verdad que nosotros, bueno, tendríamos que ver por el tema de que no sé si ellos también los lunes tienen clase, porque me imagino, creo que los lunes hay impacto ambiental, no sé. La idea es que ya por lo menos tuvimos la primera clase de cinética y bueno, seguir, no dejar pasar mucho tiempo también para aclarar, para seguir viendo el tema de cinética. Si no, bueno, es lo que la mayoría puede. A la mañana no, a la mañana sería mejor a la tarde. Sí, sería mejor la tarde. Sí. Bueno, cada uno va pudiendo, le avisa a Diego, sí, yo puedo, en fin, vemos cuántos son. Tiene impacto, ahí viendo tiene impacto. ¿A qué hora es impacto, Facundo? De 17 a 20 horas, dice. Bueno, lo que vamos a hacer es, como tiene su representante, lo que es Carlos y César, yo estoy en contacto con ellos, así que por favor, le dicen a ellos y vemos un horario que se pueda, digamos. Como usted, sí, si no, como vio el ingeniero, bueno, la clase fue de 1 hora. Nosotros nos podemos dar así 45 minutos más o menos. La idea es explicarle cómo resolverlo, que no va a ser no es muy complicado, y bueno, ya después quedan de ustedes, una vez que le pase el ejercicio, de que resuelvan. Pero no va a ser, no le va a llevar más de 1 hora la explicación de cómo resolverlo o cómo se hace el ensayo, porque se le va a explicar también cómo se lo hace, pero más de 1 hora no nos va a llevar esto. Así que de mi parte, por favor, le pasan a Carlos Carreño y a César Gómez, que son representantes, el lunes si puede la mayoría, o de último el martes, para que el miércoles yo pueda ya hablar con el ingeniero para que pasarle los ejercicios. Claro, puede ser el martes, supongamos que puedan ellos, y usted el miércoles le pasa los ejercicios. Porque el viernes vamos a tener ya una introducción al reactivo para tener ejercicio para la próxima semana. Así que si pueden el martes, tal vez le pueda pasar ahí Facundo dice que cualquier hora para él está bien, por ahí le puede pasar y él distribuye. Sí. O el martes, quedemos el martes si puede. Exacto. Para mí, de mi parte, no tengo un problema. Cuando pueda la mayoría y vemos un horario que se pueda para pasar, como digo, 45 minutos, 1 hora como mucho, va a durar la explicación. Y ahí el miércoles le da los ejercicios y el viernes ya vemos algo empezamos a introducir reactivos para la semana que viene. Exacto. Y ya cualquier cosa vemos nosotros de usar los horarios de clase como tenemos nosotros, que son los miércoles y viernes. Bien, claro. De 6 y bueno, hasta 8, de 6 hasta que dure la clase. Pero bueno, respetamos el horario de clase. Sí, sí. Y otra cosa para ahí aclarar, como ya vimos
práctico de repaso, de recuperación y pulpa, lo que es cinética de flotación con el ingeniero, volvemos acá a aplicar recuperaciones y es fundamental que ustedes lo manejen ya el tema de recuperaciones, porque si cometen errores acá, mezclan unidades, un ejemplo, no saben cómo se expresa una ley y todo eso, acá ustedes ven que grafican recuperación versus tiempo, y si está mala recuperación va a salir R infinito, va a salir mal, por ende va a salir mal la pendiente y no tenemos, sale mal todo el ejercicio y no conocemos, ¿verdad?, la recuperación que tenemos del mineral este que estamos flotando o encontrando la cinética. Así que sí le voy a pedir que vean bien, vuelvan a repasar el tema de recuperación. Ustedes vieron que yo hablaba de que tenemos recuperaciones y eso sale de una pulpa. Por lo tanto, recuperaciones y pulpa son dos cosas que en la materia, bueno, ya no la van a ver más, pero mientras tanto, cada tanto va a aparecer, va a armar una pulpa, el sólido seco, pulpa, en fin, el escalamiento es en base a pulpa. O sea que, como dice Diego, recuperación y pulpa tienen que ser una cosa que tiene que estar al orden del día. Porque un cálculo mal hecho en eso, que supuestamente es algo ya sabido, lleva, como dice Diego, a calcular una recuperación mal. Y capaz que la recuperación está mal, no porque el reactivo no sirva, sino porque el cálculo fue mal hecho. Exacto, y otra que ya estamos en quinto año y algunos darán punto a recibirse o no, ya es materia de quinto y lo que sigue en el área de proceso, van a convivir todo el día con eso. Van a estar calculando recuperaciones, van a estar calculando el porcentaje de sólidos que están teniendo las pulpas en la celda de flotación o en la descarga de un molino. Entonces es importante que lo vayan manejando. Mucha gente se va a ir también. La carrera le brinda muchas áreas para poder trabajar, mina, planificación, pero bueno, va a tener que trabajar también con diluciones y van a ver también sacar la recuperación que tiene la planta, ver refinos que están mandando de mina a planta. Entonces, manejos de recuperaciones, finos, de todo, una vez que se reciban, todas las áreas van a estar trabajando con eso. Entonces es fundamental que ustedes esos temas y términos de unidades la manejen, se pongan a leer un poco sobre eso, cómo se expresa una ley, que es importante, que el cuestionario que hizo el ingeniero de cómo se expresa una ley o densidad de pulpa, eso es importante también saber, la unidad es fundamental. A todos los que están conectados, yo les mandé un mail donde les preguntaba qué significaba un peso específico de 2. Nadie lo respondió, porque ninguno supo responder, definir el peso específico. Hubo gente que llegó a decir que es adimensional, cuando esa misma gente decía que era una masa sobre un volumen, y después ponían que era adimensional. Otro decía que era una masa sobre un volumen, sí, bueno. Pero cuando yo les hice la pregunta de qué significa un peso específico de 2, no recuerdo que nadie lo haya respondido. Si no lo saben, pregunten. Si no lo respondieron porque no nomás, bueno, lo importante no es que a mí me respondan qué es. Es importante que ustedes sepan qué es el peso específico. Más de qué es, qué indica. Eso es lo importante. Porque por un peso específico pueden quedar libres. Porque es una cosa como decir que no sale en la tabla del 3, qué sé yo. Demasiado elemental. Entonces me gustaría que si alguno no lo sabe, bueno, por mail o qué sé yo, por teléfono, por acá o por donde quiera, diga, mire, yo no sé qué significa 2. Quería que quede claro.
un error ahí en recuperación a partir de ahora, de pulpas o de conceptos que puede ser unidades en peso específico, pulpas y leyes, queda muy mal parado conceptualmente para cuando llegue el parcial. Así que bueno, si lo saben no hay problema, pero sean sinceros con ustedes mismos. Y otro ingeniero, bueno, que nosotros la modalidad que tenemos a la hora de, bueno, ahora no sé cómo hacer tenemos los parciales, que no, pero bueno, para comentarle, un parcial cuando vemos recuperaciones, cuando vemos los finos, cálculo de recuperaciones, por ahí uno pone las unidades que no corresponden o por ahí multiplican este por este y no saben qué es lo que están multiplicando y después la sorpresa es que están desaprobados y nosotros le hacemos ver los parciales y después vienen los reclamos, pero bueno, son cuestiones de que uno ya lo tiene que manejar, está bien, por eso es la idea como ese ingeniero. Si no sabe, por este motivo, porque todo el día a día uno se recibe y va aprendiendo cosas nuevas, pero bueno, hay que ser sincero con uno mismo, y si no saben, acá la vergüenza, no hay que tener vergüenza, sino para eso estamos nosotros, para evadir dudas, si la tienen, y como cosas de cómo se expresa una ley, aunque tengan 5 años, capaz que no lo vieron, o capaz que sí la vieron, o capaz que se la dieron, pero vieron la más usada que realmente, o cómo se expresa una ley, y las otras que también tienen el mismo significado, pero no se la dieron. Está la posibilidad para que ustedes, como ese ingeniero, ustedes no puedan sacarse las dudas a través de un mail, o ahora como tenemos el aula virtual, puedan preguntar, no tengan vergüenza y sepan aprovecharla, digamos. Bueno, si no tenemos dudas, preguntas o qué sé yo, quedamos para el martes a las 6. ¿Cómo quedamos? Sí, ahí vi que Mario puso que podría ser el lunes de 15 a 16. Tenemos... ¿Ah? Carlos. Sí, Carlos Carreño. La idea, bueno, yo ya me comunico con el chico, con Carlos Carreño, hoy es sábado, así que tenemos para ir viendo con ellos para poner un horario, que sea la tarde. De última vemos, si no se puede poner el lunes a las 6, a las 7, lo que ahí lo vemos. Quedemos con el lunes a las 6 o 6:30, bueno. Si no se puede, bueno, ahí busquemos. Lo modificamos. Lo modificamos. Lunes no, perdón, martes a las 6 o 6:30. Y si ahí no se puede, una gran mayoría, bueno, modificamos. Si no, quedemos ahí ahora. Perfecto. Bueno, si no hay más dudas, no dejen pasar el que es un peso específico igual a 2. Esa es una pregunta que siempre. Si no hay más dudas, muchas gracias por su atención. Lunes feriado. Bueno, lunes no, ahí está sí, cierto que es feriado. Vamos al martes a las 6 o 6:30. Por su atención y bueno, ya iremos aprendiendo y mejorando. Nos vemos entonces o nos escuchamos, más que vernos el martes a las 6:18, 18:30. Sí, ahí vamos viendo, ahí analizando. Ahí están escribiendo varios usuarios, a ver, vamos a esperar ahí. Sí, que escriban todo y nos vamos.
De mi parte, bueno, muchas gracias a ustedes también por el tiempo, la dedicación, por el tema de la clase. Y bueno, estamos ahí coordinando para que podamos dar la parte práctica, que sea el martes. Así que muchas gracias y bueno, saludos a todos. Ok, nos vemos. Nos vemos.